Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Realmente es un enorme placer recibirlos en esta casa, que es el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, que como ustedes saben es un centro de investigación de unidad de dependencia exclusiva del CONICET. Esto no significa que nuestro trabajo, nuestra emocionalidad también no esté ligada mucho a las universidades, ¿no es cierto?, donde allí trabajamos. Agradecer en primer lugar, aquí está a mi lado Ana, ¿no?, a la autora de este bellísimo libro sobre la crueldad, y esto de los ojos que mató realmente, la oscuridad en los ojos en su título, que realmente ha elegido, bueno, este lugar, este ámbito para poder debatir y presentar este libro a sus organizadores y presentadores, ¿no? Tanto Fortunato Marimachi, aquí presente como organizador también, y a Mariana, ¿sí? Voy a leer tu apellido porque no me quiero olvidar. Wilkinski. ¿Wilkinski lo dije bien? Sí. El apellido de Ana ya la conocen. Merecido. Digamos que la problemática de la crueldad. Igual hay un capítulo, que está escrito junto con una compañera amiga, Vida Camcashi. Es verdad. Aquí, el capítulo 5, las antígonas de la historia, ¿sí? Sí, las antígonas de la historia de Vida Camcashi. Si vamos a hablar de las mujeres, necesitamos dos. No, perfecto, cabe la aclaración. Bueno, en realidad para nosotros que el centro se llene de vida hace mucha falta la vida, ¿no es cierto? En un momento, y no voy a ponerme, tú eres psicoanalista y has escrito un libro, no sé qué, digamos, este tánatos, este impulso, ¿no es cierto?, nos está realmente atravesando, ¿no?, en un contexto bastante complejo de nuestras instituciones y de nuestra existencialidad, digamos, de nuestra existencia. Esta crueldad que creo yo se mete en nuestras entrañas, ¿no?, en los intersticios de la vida cotidiana. No es una crueldad que está allí, ¿no?, identificada ahí con nombre y apellido, pero que nos pasa a todos con esta idea de crueldad, y cómo los ojos se ciegan y cómo ante la vida hay que develar, desnaturalizar, problematizar, ¿no?, y cómo se produce este acompañamiento. Y también me animo a decir, sin por supuesto ser psicólogo y psicoanalista, pero cuál es el sufrimiento, ¿no?, psíquico, el sufrimiento emocional a partir de esta crueldad que impregna, ¿no?, a las existencias. Entonces, y hablar más de existencia que de esencias, y pensar que la crueldad entonces es porosa, que la crueldad atraviesa, que la crueldad nos interpela, y que no es un lugar etéreo donde encontrarla, un nombre y apellido, sino que en realidad está dispersa, es polimorfa también, creo yo, ¿no? Hay que encontrar cuáles son las morfologías que asumen la crueldad. Simplemente esto porque ya nuestros queridísimos presentadores, Mariana y Fortunato, van a ahondar sobre la presentación del libro. Yo quiero felicitar muchísimo a Ana realmente en este esfuerzo de realizar un libro que bueno, tan necesario en estos días, ¿sí?, que nos atraviesan. Muchas gracias a vos, gracias por todo. Existencias, digamos, ¿sí? Así que bueno, bienvenida, y es realmente un placer. Muchas gracias a vos por la instrucción. Permiso, Rosana al medio. Así, Ana en el medio, Fortunato. No quiero pasar Y en el medio, porque estoy tapando la cámara. Sí, señora. Está todo organizado acá, entonces, está todo organizado, previsto. Le dejamos acá a la compañera, entonces,
vamos a hacer 2 pequeñas presentaciones, después la escuchamos a Ana y vamos a discutir hasta las 10 de la noche. Nos dio un plazo. A esa hora está abierto el CONICET. Bueno, ¿atrás se escucha? Sí, Si molesta el aire acondicionado, alguno nos lo dice. Está muerta de frío. Si está muerta de frío, eso va a presentar. En serio. Hacia atrás. Hay un problema en esta zona. Las personas que son muy calurosas vengan a esta zona, porque esta zona es la que le da el aire. Las que tienen más frío se vuelven. Y si hay mucho ruido ahí, no sé si hace mucho ruido. No. Perfecto. Si no, va a faltar a las 7 vamos a decir. Ay, genial. Que ya llegó una colega. Acá tenés un lugar acá adelante, ¿eh? Silvia, ven a llegar, Silvia. Acá. Bueno, empezamos. ¿Por dónde entró? Entró por el edificio del Banco Nación, se puede saltar. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir, gracias a Ana por invitarme a presentar su libro por segunda vez. Vas a tener que hablar más fuerte. Bueno, voy a tratar de hablar fuerte, me avisan si no escuchan. Ella te habla despacito, por eso. Y yo soy sordita y este diálogo lo solemos tener a pesar de los audífonos. Bueno, voy a tratar de hablar fuerte. Presenté la segunda edición de este libro en el año 2010 y podríamos decir que ya adentrados en el siglo XXI nos vemos obligados a recuperar con una profunda desesperación las preguntas que fueron formuladas en el siglo XX frente a catástrofes humanas evitables. 14 años después, entonces, sin haberme alejado nunca de sus líneas fundamentales, releo este libro y me veo confrontada a la tarea de valorar aquello que aún permanece en el texto y en mí como una constatación de la perdurabilidad de fundamentos que atraviesan épocas y que, al modo de los clásicos, ofrecen respuestas siempre vigentes. Y al mismo tiempo, esta relectura requiere la tarea de dilucidar qué se ha modificado en mí en estos años, desde qué nueva perspectiva lo leo, qué ilumina este texto ahora en el nuevo escenario del presente. Elogiar su vigencia, entonces, pero también advertir lo que no se repite, lo que reclama una nueva perspectiva. En un texto publicado en 1997, Etienne Balibar explica por qué se vio obligado a incluir un tercer término en su hoja de ruta al proponerse una reflexión acerca de la relación entre violencia e idealidad. Su texto finalmente se llamó Violencia, Idealidad y Crueldad. No simplifica en ningún momento la tensión que se produce al analizar el lugar de la violencia en su ambigua relación con la idealidad, en su mutua subsunción, y con el poder. La polisemia del término Gebel es profundamente evocada en su texto. Violencia del poder, violencia del contrapoder, violencia fascista, violencia contrafascista mimética con el fascismo, violencia simbólica, un oxímoron creado por Bourdieu según Balibar, violencia en nombre de la justicia, violencia monopólica del Estado, la violencia homogenizante de un ideal civilizatorio que condena en términos extremos la violencia, el odio a la violencia como una paradoja. La violencia siempre justificada a partir de la necesidad de una contraviolencia, respuesta a una violencia que la antecede, o aún como una contraviolencia preventiva, la violencia inscrita en supuestos órdenes de legalidad. Complejidades no reductibles, pero Balibar se ocupa de establecer claramente la diferencia entre combatir una idea y combatir a su portador. El poder puede reducir la complejidad, la diferencia, la heterogeneidad, nos dice Balibar, lo cual ya es violento en sí mismo, y lo puede hacer no solo con su fuerza material, sino básicamente a partir de su trascendencia ficticia, su poder tautológico, su propia idealidad, lo absoluto de su propia identidad idealizada. Toda violencia, por ende, debe preguntarse acerca de su vínculo con la crueldad. Crueldad no equivale a poder, por supuesto, tampoco equivale a violencia, pero sin este articulador algo falta en el análisis de determinados fenómenos sociales. ¿En qué medida? No en otro lado, sino en la misma escena de ejercicio del poder, la crueldad se establece como efecto de realización de los restos materiales de idealidad
residuos inconvertibles carentes de sentido. Sabemos que el Estado se arroga no solo el monopolio en el ejercicio de la violencia, sino, como lo plantea Heidi Gerstenberger, la facultad de definir qué será calificado como violento y qué no. Lo sabemos, por desgracia, hoy como una evidencia cotidiana. Balibar escribe en 1997, las formas se refiere a la docilidad frente al Estado. Las formas libertarias llegan a veces a ser en realidad las más violentas, porque indican al niño el fardo de efectuar el desmembramiento y remembramiento, pidiéndole que sea su propio cirujano, mecánico y verdugo. En este caso debemos plantearnos de nuevo el problema acerca de aquello que en la dialéctica de la Gebel, hecha de violencia e idealidad, puede virar en crueldad y en todo momento permanecer suspendido por sobrencimas de crueldad percibidas o no. Ahí termina la cita. Sin embargo, frente a esta idea de excedente, de plus, que liga violencia y poder, Marcela Perelman, en su texto La crueldad y otras dimensiones de excepcionalidad en discursos y hechos de violencia, de alguna manera responde a Balibar. La cito. El Estado no ejerce la crueldad como un excedente, plantea ella. No se trata, esta es la cita textual, de que el grueso de la violencia sea instrumental y la crueldad inútil. Tampoco de que un nivel sea material y el otro simbólico, porque ambos son materiales y simbólicos. Las marcas de la crueldad no son un extra, ni deben entenderse como un exceso o resto pulsional, irracional o inútil. Por el contrario, consideramos que estas marcas refuerzan los sentidos de la acción violenta. Pueden entenderse como una firma, una postdata, un subrayado, una instrucción de lectura del sentido del acto de violencia que permite interpretarlo como amenaza, advertencia, castigo, despliegue de fuerzas. Se va a terminar así. Esta presencia cotidiana del ejercicio arbitrario del poder y la dominación produce por goteo fenómenos subjetivos particularmente insidiosos en los que el sometimiento a la crueldad, es decir, a la complacencia de no conmoverse por el dolor del otro, según lo plantea Ana, ocupa un lugar central. Y hay aquí algo que me sorprende por su novedad en mí. Lo leí en el texto de Ana muchas veces, lo reproduje, lo cité, pero esta vez no pude no poner el acento en la palabra complacencia, como la clave de la perspectiva que Ana nos ofrece. Al concluir la cita de la definición de crueldad consignada por la Real Academia Española, Ana agrega, entre signos de pregunta, ¿la complacencia de no conmoverse? ¿Podríamos encontrar una descripción más fidedigna de ese modo cotidiano de crueldad del que somos hoy testigos? ¿Podría omitirse este rasgo específico que no solo pone en evidencia la complacencia de no conmoverse, sino que se ufana de ello? ¿Cuánto tiempo nos llevará a reconstruir el rasgo humano de nuestros lazos? ¿Cuánto tiempo le llevará a esa parte de la humanidad hoy considerada desecho, excedente, innecesario, resto inútil, imposible de incluirse en la homogeneidad, y escribir nuevamente su vida y sus proyectos para sí misma y su descendencia dentro del campo de la esperanza, la ilusión, el derecho a la existencia? ¿Cuál será la profundidad del daño infligido si, lejos de ser hipócritamente narrado como inevitable, resulta narrado en el tono de una épica de la exclusión, de la construcción de una identidad de la exclusión, como lo dice Ana en el nuevo prólogo? Y pregunta más incómoda aún, ¿qué hay acerca de la servidumbre voluntaria, de cierto ejercicio de la crueldad con uno mismo, que deba volver a ponerse en consideración para al menos tener la ilusión de abordar este azoramiento perimetrando un sentido? Escribe Bataille en su texto La estructura psicológica del fascismo. En oposición fundamental con el socialismo, el fascismo se caracteriza como reunión de clases, no porque unas clases conscientes de su unidad hayan adherido al régimen, sino porque elementos expresivos de cada clase han resultado representados en los movimientos de adhesión profundos que desembocaron en la toma del poder. ¿Habrá en esa identificación una ficticia búsqueda de amparo? Ana ilumina el nexo entre vivencia de desamparo y crueldad. Piensa en esa experiencia fundante y en los múltiples encuentros que la reactivan a lo largo de la vida. Precariedad de la prematurez, precariedad frente a la insuficiencia del lenguaje y el pensamiento para abarcar lo existente, precariedad frente a nuestra propia finitud, precariedad frente a un orden sociohistórico de dominación.
Pero fácilmente podemos pensar también en ese desamparo actual, el que ejerce desde el poder, como no se ejercía desde hace 41 años, monopólicamente, un Estado que se embandera en la paradójica y enloquecedora consigna de destituir el poder del Estado. Sin embargo, Ana no nos ofrece la coartada de ubicarnos cómodamente del lado de los buenos. Es un libro acerca de lo humano, escribe Lila en el prólogo. Y sí, así de abarcadora es la propuesta, desentrañando resortes de nuestras propias crueldades, nuestras servidumbres voluntarias, nuestras contradicciones, nuestros desamparos. En la presentación anterior había escrito: este es un libro que nos habla de una ética frente al otro sufriente y frente a la alteridad. La propuesta teórica de ligar la vivencia de amparo o desamparo con la crueldad y las consideraciones que Ana hace respecto del concepto arendtiano de banalidad del mal son ideas solidarias y al mismo tiempo ponerlas en resonancia mutua incita a una lectura crítica y poco condescendiente de la historia, de los protagonistas, del lugar que los hombres tenemos en nuestro devenir, de la idea de libertad. En un fragmento del libro Vida y Destino, de Vasily Grossman, un grupo de hombres cautivos en un campo de concentración discute entre sí. Y Konikov Morsuk, un hombre extraño, de edad indeterminada, con la extraordinaria resistencia, citando a Grossman, que solo poseen los locos y los idiotas, conversando con sus compañeros de barraca acerca de los trabajos forzados para la construcción del campo de exterminio, dice de pronto: yo no quiero la absolución de mis pecados. No digas que son culpables los que te obligan, que tú eres un esclavo y que no eres culpable porque no eres libre. Yo soy libre. Soy yo el que está construyendo un campo de exterminio. Yo el que responde ante la gente que morirá en las cámaras de gas. Yo puedo decir no. ¿Qué poder puede prohibírmelo si encuentro dentro de mí la fuerza para no tener miedo a la muerte? Y Konikov, un hombre extraño, con una particularísima resistencia al frío y a las enfermedades, nos cuenta Grossman. Justamente él, que parece no tener cuerpo, es entre todos quien se atreve a pensar que le podría caber la facultad de negar su consentimiento, como lo plantea Primo Levi, no casualmente citado por Ana. Hay circunstancias extremas en las que solo no temiéndole a la muerte se puede ser libre. Poder elegir no ejercer crueldad sobre otros desde el lugar de la víctima, lo subrayo, es algo a lo que solo puede accederse si no le tenemos a la muerte, si no tenemos cuerpo. El cuerpo es también el primer lugar en que las marcas del desamparo dejan sus huellas. Este párrafo del libro de Grossman contiene, en poquísimas palabras, la torturante encrucijada ética que el libro de Ana se propone desentrañar, encrucijada ante la cual Ana ofrece una mirada tan piadosa hacia los recursos a los que un ser humano recurre para protegerse del sufrimiento de la muerte, como implacable hacia el ejercicio complaciente de crueldad sobre el otro. Todos podemos ser crueles. No es la diferencia la que genera la crueldad, es la crueldad la que genera una diferencia radical, haciendo que el otro sea objeto de crueldad, se construye una diferencia radical y al mismo tiempo se decide la destrucción de esa diferencia encarnada por el otro, por su condición de humanidad no admitida para sí, escribe Ana. Quienes ejercen crueldad sobre el otro no son monstruos, no son perversos, no son psicópatas, no son psicóticos. ¿Me garantizará Ana que yo no hubiera podido de ninguna manera nunca jamás ser el torturador cuya figura me horroriza? No, no me ofrece ese consuelo. Solo nos ofrece una coartada. Esta condición potencial de ser humano se efectiviza en determinadas condiciones, micro y macrohistóricas. Es la inquietante zona gris de la que nos habló Primo Levi, la insoportable ambigüedad moral a la que las circunstancias extremas nos exponen. En esta aproximación hace falta mucha claridad para establecer una divisoria de aguas y Ana la establece nítidamente. El límite borroso del victimario no puede ser equiparado al límite borroso de la víctima. Todos somos potencialmente crueles, pero no nos confundamos. Solo algunos, en determinadas condiciones, ejercen sin conmoverse de ese modo su poder sobre el otro. Yo no creo en el bien, creo en la bondad, nos dice Ikonikov en el libro de Grossman. No se trata del bien con mayúscula ni del mal con mayúscula como conceptos supremos. Se trata, y seguramente la experiencia clínica le ha permitido a Ana pensarlo, de la bondad o la maldad. La condición misma del concepto del mal permite su generalización y presupone la no responsabilidad subjetiva, individual,
y colectiva en la participación activa en los actos de crueldad, escribe Ana en la nueva introducción. Es un partido que se juega en la tierra, ahí sí, con mayúsculas, o si queremos decirlo en minúsculas, es un partido que se juega en el barro. Mencionar esa facultad para negar nuestro consentimiento, o la posibilidad de que quien no le teme a la muerte posee para decir que no, no la conduce a Ana a la deriva simple de una evaluación moral de las víctimas. Todo lo contrario. Solo tiene sentido pensar en la posibilidad de negar nuestro consentimiento si desde allí podemos rescatar en el corazón mismo del padecimiento que la crueldad del otro produce en nosotros un margen de libertad. No hace falta aclarar que ganar la facultad de negar el consentimiento, pagando con ello el precio de la propia vida, rompe de un plumazo con cualquier idea ingenua o perversamente malintencionada que pretende equiparar víctimas y victimarios. Explicar no es justificar. Existe una bellísima película, quizás algunos de ustedes habrán visto, se llama Kirikou y la bruja Carabá. Y está inspirada en una leyenda de los enufos, una tribu que vive en la Costa de Marfil. La bruja Carabá es malísima, le quita el agua al poblado, somete a toda la población al terror, produce muerte a su paso, domina a millones de seres esclavizados, convierte a sus esclavos en objetos maquínicos, sin alma y sin voluntad. El único que se atreve a enfrentarla es un ser pequeño que se llama Kirikou, que mide apenas unos centímetros, es un niño y nunca crece, pero es inteligente y muy valiente. Para saber cómo enfrentarse a la bruja consulta al abuelo, al sabio, y este le dice que la razón por la cual la bruja es tan mala es que tiene una espina envenenada clavada en la espalda y que eso le produce mucho dolor. ¿Por qué no se la saca?, pregunta Kirikou. Y el abuelo le muestra cómo nadie puede con su mano llegar a ese punto de su espalda. ¿Y por qué no le pide un amigo? Porque no tiene amigos, le contesta el abuelo. Pero además le explica que la bruja no quiere que nadie le saque esa espina de la espalda, porque perdería todos sus poderes y porque además en ese momento sentiría un dolor tan inmenso como el que sintió cuando se la pusieron como seres horribles sin que nadie pudiera protegerla. Kirikou jura con valentía que él se la va a sacar, pero inmediatamente le pide al abuelo que lo acoja en su regazo y le dice: a veces luchando me siento muy solo y muy pequeño y tengo miedo. Son el dolor y la vivencia padecida la causa de tanta crueldad. Carabá no lo sabe, y no es por amor a Carabá que Kirikou quiere extraerle la espina, sino por amor a su pueblo. Pero no se puede enfrentar al horror sin tener miedo al propio desamparo. El libro de Ana ilumina esa difícil región, pero no nos deja en la emboscada de compadecer a quien por su propia vivencia de desamparo ejerce crueldad sobre el otro. Desnuda su mecanismo, lo humaniza, pero no lo absuelve. Unas palabras aún respecto del conmovedor capítulo que Ana escribió junto con Vida. Fue escrito mucho antes de que las diferencias ontológicas entre ellos y ellas fueron puestas profundamente en cuestión en los términos en los que son pensadas hoy. Desde el primer párrafo evocamos a nuestras Antígonas y el humano reclamo de sepultura. Revisar el lugar de las mujeres en la historia, revisar los modos en los que se ordenan culturalmente las prácticas en relación a lo femenino y lo masculino, plantear la necesidad de ver lo que de ellos hay en ellas y lo que de ellas hay en ellos. Ana y Vida nos muestran cuánto de padres hubo en estas madres, cuánto de madres en estos padres, cuánta potencia, cuánta fuerza y cuánto deseo, dice el texto, como efecto del indispensable amalgamiento de lo uno y lo otro en cada uno. Estas mujeres toman el lugar público, el que se creía solo atributo de los hombres. Una ética común recorre este libro en cada una de sus páginas. Cerraba en 2010 la presentación de este libro con las mismas palabras con las que decido cerrarla hoy. Ana había escrito en 1998 la versión original de este libro, 2 años antes de que Derrida, en el contexto de los estados generales de psicoanálisis y en esa presentación que juega con la palabra estados, que se llamaba estados de ánimo del psicoanálisis, convocara a nuestra disciplina a producir con urgencia un discurso posible acerca de la crueldad. Resistencia del mundo al psicoanálisis, pero también resistencia del psicoanálisis a las cosas del mundo, dice Derrida, mientras se desentienda de cuestiones tales como crueldad, soberanía y el mal.
Ana cumple con creces con el reclamo derridiano y lo anticipa. Este reclamo en su texto se vuelve llamado al modo de Levinas. Podemos decir que en sus manos el psicoanálisis recorre una senda indispensable. Gracias. Bien, gracias Mariana. Ahora sigo yo, Fortunato. Primero, agradecerle a Ana la posibilidad de comentar su libro y insisto en que ustedes estén aquí en el CONICET, en nuestro centro. Mi comentario va a ser desde la sociología, de la que aprendí, de la que sigo y de la que trato, y en un diálogo con el libro. Mariana ha hecho una presentación excelente para discutir varios temas y varios autores que yo los voy a dejar de lado. Los tienen ustedes en el libro, los pueden leer tranquilos y con ellos pueden ir a soñar y seguir presentes. Pero es el diálogo, es decir, un libro donde la crueldad, nos dice la autora, está presente en lo económico, en lo histórico, en lo social, en lo psicológico, en lo cultural y en lo religioso. Una mirada potente primero, ¿no? De ver cómo ese tema de la crueldad es un tema general, pero por supuesto queremos dialogarlo en la Argentina, en Buenos Aires y hoy, 2024. Entonces es un tema universal y al mismo tiempo hay que contextualizarla. Nos puede servir lo que pasa en el mundo desde la modernidad del siglo XVI. Lean todos los autores que quieran. Después hay que llegar acá, al hoy. ¿Por qué nos pasa hoy esto? Que es distinto al ayer. Y que a su vez reproduce crueldades de larga data. Y ahí me gustó esta idea. Por supuesto, no hay que ni naturalizar ni psicopatologizar. Yo dije, genial para mí, ¿no? Porque si no, pierdo en esta discusión. Pierdo como en la guerra. Pero por eso, y vuelve. Si vamos a discutir crueldad, dice, hay que discutir configuraciones de ideales y del poder. Acá sí que nos acercamos. ¿Cómo se discute el poder en Argentina? ¿Cómo se discutió? ¿Cuáles son esos poderes? Y hay temas, me parece, centrales. Cada vez que clasificamos, ejercemos poder. Las clasificaciones son terribles, pero a veces no sabemos expresarnos si no hacemos clasificación. Pobres y ricos, clase media, clase alta, neoliberalismo, postneoliberalismo, tecnofeudalismo. Jerarquizar, sacralizar, palabra clave si la hay, hoy con las fuerzas del cielo. Pero también estaban ayer con otras fuerzas. Y estaban antes de ayer con otras fuerzas. ¿O acaso lo sagrado llegó hoy a la Argentina? No, tiene larguísima historia. Pero vamos a dialogar con Ana. Porque nos habla también de los pares binarios, nefastos pares binarios, que los seguimos utilizando hasta el día de hoy. Ustedes, nosotros, los buenos y los malos. ¿Ves? Los buenos y los malos. Los argentinos de bien y la fuerza del cielo. Y ayer, vamos a ver ayer por qué. Y ayer, dioses y demonios. Bueno, y por supuesto, si hay que dejar de lado generalizaciones, no se puede decir siempre fue igual la crueldad en Argentina. No fue siempre igual. Y acá vamos a pedir a la autora que después nos explique un poco más esto. Porque los argentinos y las argentinas somos así. Todos nos vamos al Brasil mañana. ¿Vieron? Todos se van al Brasil. Porque hay tanta plata en Argentina que todos se van al Brasil. Ese todos, interesante para ver el tema de la crueldad. Una palabra central, a mí me gusta, es la de esperancemos. Me gusta esa. La usamos muy, creo que está ahí en el prólogo y después en el trabajo. ¿Qué es esto de esperanzar? ¿No? Suena muy cristiano. Suena muy de otros mundos esperanzar. ¿Será de ahí que viene? El libro no, porque más o menos no va por ahí. Pero les recuerdo, esperancemos, esperanzar, es la frase que está en la iglesia de la Santa Cruz, que el otro día estuvo Macron. Cuando entren dice, a esperanzar, a esperanzar. ¿Conocen la iglesia de la Santa Cruz, no? Sí. Muy bien. Entonces, sigo. Por supuesto, hay unas que me gustan, luces y sombras, amparo y desamparo. Aquí sí entramos un poquito más en otros conceptos,
¿Qué es esto de amparo y desamparo? Nosotros lo máximo que llegamos fue a los cuidados. En esta institución y en la ciencia social, los cuidados, la mujer, cómo también, amparo y desamparo nos cuesta. Y, por supuesto, luces y sombras. Y eso que, donde dice, de todas maneras, la oscuridad es amenaza. Y también nos ampara de las luces que encandilan y enceguecen. Acá llegamos a lo nuestro ahora. Los científicos, la ilustración, los que sabemos, porque nosotros cuando salimos a la marcha salimos con libros, porque los ignorantes no tienen libros. ¿Cómo? ¿No es que había que cambiar la manera de comprender estas realidades? Y la crueldad, dice, no es la situación límite. Y aquí es interesante, porque ahora nos va más. Se viene para nosotros. Si la crueldad está en el hambre. Ah, bueno, el hambre es cruel. Y sí, claro que es cruel. Pero el hambre no es solo de hoy. La mortalidad infantil no es solo de hoy. La pobreza y los pobres no es solo de hoy. Y nos plantea entonces la explotación de los y las trabajadoras. Gran tema, gran. ¿Recuerdan cuando los anarquistas protestaban? Los anarquistas fueron grandes protestadores contra la explotación de los trabajadores. Ahora tenemos otros anarquistas, pero capitalistas. Es decir, la idea de el neoliberalismo ya aparece en la primera de tus ediciones, vuelve a aparecer ahora. ¿Será el mismo neoliberalismo? ¿No pasó algo entre medio? ¿O fue todo neoliberalismo? Cuando estudiamos el poder es una gran pregunta que nos vamos a hacer, ¿no? Para tratar de comprender la violencia del neoliberalismo. Y algo que recorre todo el libro, y que sí me parece importantísimo, que en una época los que hacían ciencias sociales no lo teníamos muy en cuenta. Esto de cosificación del humano, el no persona. ¿Cómo es posible que nuestras sociedades, por supuesto, la Alemania nazi, por supuesto, los colonialismos africanos y asiáticos, por supuesto, los españoles y sus situaciones, pero nosotros aquí, esa generación del 80 que tanto se nos habla, es la que dijo que los sirios eran no personas y había que asesinarlos y agarrar sus tierras. Hasta sigue casi diciéndose la campaña del desierto. Y ahora volvió la campaña del desierto, ¿eh? Yo, iluso, creí que ya no estaba más, que habíamos ganado la batalla cultural, y resulta que la crueldad vuelve. Es decir, el subversivo, la subversión, palabra clave, que ya estaba en 1904 en la ley esa que hizo este señor que escribió Juvenilia, ¿lo conocen? Miguel Canet, hijo de su madre. Él fue el que dice: defiendan a la patria de estos subversivos que atentan contra la seguridad nacional. Pero Juvenilia es un libro que se lee en el Colegio Nacional. Mira qué gran tipo este Miguel Canet. ¿Y cómo? La crueldad de Miguel Canet, ¿dónde está? Y digo, qué interesante, porque Ana nos exige. Y por supuesto, el texto que creo que con Américo hicimos en algunos lugares, nada del humano nos es ajeno. ¿Cierto? Por ese humanismo, en una época, fue tenido como reformismo, como lo humano, ¿qué es esto del humano? Cuando hay otras categorías que lo superaban, nada del humano no es ajeno. Claro, nada del humano, pero nos aclara Ana, el humano es de los explotados, de los dominados, de los estigmatizados, de los empobrecidos. Y ahí no se puede ser neutro. Entonces, lo humano tratamos de profundizarlo. Y dice, y no hay que indignarse, esto está bastante en el libro en varios capítulos, no hay que indignarse solo rechazando la crueldad. Pero que hay mucha gente, la crueldad, el odio, la violencia, sino que hay que desmantelarla, erradicarla, acercar esa utopía a que todos y todas somos humanos.
Y ahí hay un largo trabajo entonces. La banalización de la injusticia social. Acá la dejo, ya lo dijo. Vean los que les interesa el tema de la banalidad del mal. Hannah Arendt, todo un capítulo ahí para discutirlo, pero me interesa a mí más la injusticia social. ¿Qué es esto de la justicia social? De la Iglesia Católica, son los papas, son las encíclicas, el bien común. ¿Y esto cómo es esto? Y me parece interesante porque se comprende comprender al humano en su complejidad contradictoria e histórica. Y acá sí, que me parece mucho más cercano ahora, es psicologizar, psicopatizar en lo histórico. Y ahí sí que encontramos en la sociedad argentina, si uno profundiza, hay nombres y nombres, para ponerlos y no olvidarlos. El otro, ¿por qué suponer que hay más verdad en los deseos que en el miedo o en la vergüenza? Esta reflexión a mí me interesó bastante. Insisto, viniendo de otro mundo. ¿Por qué solo los deseos? Yo cuando digo los deseos de muerte, los deseos de vida, Thanatos y Eros, pero me dice acá, en el miedo. Y sí que tenemos miedo. Y sí que tenemos vergüenza. ¿Y cómo nos ocupamos de esas crueldades? Y ahí toda una reflexión, voy a hablar un poquito nada más después, sobre el tema de la modernidad. ¿Qué es esa modernidad? La del progreso, la de las luces, las que nos hizo creer que mañana íbamos a estar mejor que hoy. Hay algo ahí fuerte, que sigue hasta el día de hoy. Ojo, esto no pasa por el desprecio de la naturaleza, a las personas, a los seres vivientes y las violencias que sean. Dice, nos hemos opuesto y nos oponemos a todas formas de crueldad que deshumanizan y que nos hacen la necesidad de avanzar. La crueldad no es un hecho irracional e incomprensible. Algo que dijiste de los locos por ahí, pero bueno, es decir, no quiero citar a los autores, pero no es irracional. Es como cuando dicen, no, miren, las emociones son irracionales, la racionalidad sí que es. Ahora la emoción no, y la emoción que está en los bárbaros, porque nunca somos nosotros, se los votan mal. Esto ya se viene diciendo en Argentina de muchas décadas atrás, muchas décadas atrás, que los bárbaros votan mal. Que los bárbaros votan mal. Y acá Ana nos dice, che, pero ojo, tengamos cuidado con esto, porque esto no es un hecho irracional. Hay que crearlo, hay que construirlo. Es una construcción social e histórica. Bueno, la crueldad, dejo si el siglo XVI en Occidente llevó el bien a la humanidad, lo dejo, será una discusión para una próxima reunión que vamos a tener. Pero sí la idea de la subjetividad, que dice, en pleno estado de conflicto entre la determinación y la libertad. Y aquí Ana nos pone en un tema cortísimo, porque hay que optar. Hay que optar. Todos y todas y todos tenemos que optar. No hay nadie que pueda decir, vos lo plantea, yo voy a estar exento. ¿Cuántos compañeras y compañeros nos acompañaron en un momento histórico? Se fueron a otro lado y hoy están donde están. ¿Qué les pasó? ¿Y qué nos pasó? Porque si uno hace trayectoria después encuentra un poquito de todo, ¿no? En la vida que hemos compartido en tantos lados. Hay que optar. Y hay que optar significa entonces ¿cómo? La precariedad en lo que vivimos tiene mucho que ver a la hora de optar. Acá tenemos un gran problema. ¿Quiénes están precarizados? ¿Cuáles son los grupos sociales que vienen precarizados de largo plazo? ¿Quiénes son los grupos sociales que han sido precarizados, castigados, estigmatizados y empobrecidos? ¿Son ellos los crueles? Gran debate, gran debate. Ana dice que no, pero muchos dicen que sí. Votan a sus victimarios. Y acá Ana nos dice, lean el libro, analícenlo, porque acá Ana dice, no es así. No es así.
Hay que pensar de nuevo el trauma, hay que pensar de nuevo la experiencia psíquica, hay que pensar, y me llega al capítulo 3 que me entusiasmó, los ideales y el poder. Y aquí, Walter Benjamin lo vamos a dejar después para el final, 5 minutos nada más. Es decir, porque los ideales del poder, por el poder, para conseguir el poder, no tiene buenos y malos, ¿eh? Y hay que ponerle nombres, ¿eh? Hay que ponerle en la página el poder del mago, del científico, yo puse la fuerza del cielo, pero en la página 113 de la ley, la patria, se mata y se asesina en nombre de la patria. Miren la guerra que estamos teniendo. ¿Tienen patria? ¿No tienen patria? ¿Le corresponde? Los tribunales internacionales que condenan, bueno, el rey, por supuesto, el artículo sobre el 1400 y pico, sobre la voluntad. La servidumbre voluntaria que es en Francia. Pero la van a poder encontrar en Alemania, en Inglaterra, por todos lados. Pero el texto, como somos muy francófonos y hay mucha literatura francesa, es lo que citamos. Pero lo pueden encontrar en los otros países. Esto no es nuevo. Yo cuando fui la vez pasada a Alemania era como los reyes tenían que matar a todos sus hermanos para que no le disputaran nada. Y después cuando fui a Estambul me dijeron, esto es tradición islámica. ¿Cuál tradición islámica? Tradición más occidental, esta no debe haber. Pero mejor no recordarla porque si no tenemos problemas. El señor feudal, el amo, el líder. ¿Habrá líderes? ¿Serán todos crueles? Por supuesto, el partido, el nombre del partido, ya decía Goya, no voy a decir nada, cuántas crueldades se han hecho, ¿no? ¿Recuerdan? Napoleón entra a Madrid, hermoso cuadro. En tu nombre, libertad, fraternidad, igualdad, ¿cuántos crímenes hicieron? Y ustedes habrán leído a... No, este cubano... No. Ahora me voy a acordar, me olvidé. No, me olvido. El nombre. Bueno, ya me voy a acordar, no importa. Cuando dice el siglo de las luces, muy bien, gracias. El siglo de las luces. Carpentier que dice cómo llega la crueldad a América Latina con la guillotina que reclama libertad, igualdad, fraternidad, todos los negros cortados de la cabeza. Ese libro a mí me impactó toda la vida. Resulta que la Revolución Francesa llega aquí con la guillotina. Con la guillotina. ¿Será cruel la guillotina? ¿O libertaria? Ana dice, no entren en eso porque pierden. Análisis concreto de situaciones concretas. Bueno, y después el tema de los tiempos. Ese es otro acá, eso sí acá nos trae mucho para nosotros. Hay diversos tipos de tiempo. El tiempo de la persona, el tiempo de los grupos, el tiempo histórico, el tiempo del Estado, el tiempo de la memoria, el tiempo de... ¿Y cómo se dan, dice Ana, esos procesos de subjetivización, de historización singular y colectiva? Otra vez tenemos ahí, no aparece, pero es Mauricio Halbach, el que vemos nosotros, asesinado por los nazis, y la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en Francia lleva su nombre, que justamente trabaja este tema de la memoria y de la historia. ¿Y cómo se hace esa memoria personal, grupal? ¿Quién la tiene? ¿Cómo va? ¿Y cuál es su libro clave? Topología de Tierra Santa. Mira, escribe ya en la década del 30, Topología de Tierra Santa. ¿Quién es dueño de Tierra Santa? ¿Quién ejerce el poder en Tierra Santa? Maurice Halbach, 1930. Un original estaba en la biblioteca de Filo. Espero que siga estando. Entonces, la memoria, dialéctica entre historia y repetición, entre olvido que recuerda y recordar para olvidar, y encontrarlo, y el cuerpo que aparece, y el texto que escribí sobre Antígonas. Bueno, sobre este convencimiento que la vida tiene un valor positivo, algún sentido agregaríamos nosotros, puede controlar el temor omnipresente a la extinción que nos amenaza. Y termino en 5 minutos, nada más. Walter Benjamin. ¿Está muy citado Walter Benjamin? Parrafitos, textos.
¿Y a quién no le gusta Walter Benjamin? Que ustedes habrán trabajado mucho Walter Benjamin. Pero Walter Benjamin, para nuestro grupo que se llama Sociedad, Cultura y Religión, es un clásico. Es un clásico. ¿Por qué? Y porque es el tipo que nos dice, ¿ustedes quieren conocer la historia? Métanse en la teología. ¿Pero cómo? ¿No es que la teología es extraña? La religión es oscurantista y nos lleva al medioevo. No, es el Walter Benjamin. El materialismo histórico estará en condición de derrotar cualquier contrincante siempre y cuando utilice como aliada a la teología. ¿Y a qué teología? A la judeocristiana. Obvio, no, pero otra. Y resulta que este Walter Benjamin dice, lejos el camino de mandar la religión a lo privado, a la barbarie o al medioevo, dice, hay que recuperarla. Conceptos e imágenes propias de la tradición religiosa judeo-cristiana van a entrar en sus ideas de redención y de Mesías. No se puede comprender el mesianismo en este occidente judeo-cristiano sin esta mirada teológica y de redención. Las ideas de redención y de Mesías, algo en el actual gobierno hay. Algo en el actual gobierno hay. Dice, son centrales. La representación de felicidad, dice Walter Benjamin, vibra inalienablemente con la de redención. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Ya, si ustedes leyeron al otro amigo, que no está en el libro tuyo, pero igual es Weber, amigo en el sentido de un linaje. Una cosa es la religión de los privilegiados, que defienden y legitiman sus poderes, y otra es la religión de los no privilegiados, que buscan la redención. Aquí, mesianismo, o allí, directamente resignándose. Pero la buscan. Y allí anuncian que los lazos entre pasado y presente están vivos, esto lo dice muy bien Ana, y que la idea del pasado, que la historia debe hacer, y acá vamos otra vez con una propuesta, surja del encuentro de los que ya no están, es decir, los muertos. Los muertos están vivos. Y vos lo trabajás muy bien cuando vas al tema del pasado, memoria, detenidos, desaparecidos. Pero hay un salto. Los muertos están con nosotros. ¿Dónde están? En el corazón de su pueblo, en las pintadas. Fulano está Eva, no dije nada. Hay personas que están. ¿Y por qué nos dicen? Porque ese encuentro con los muertos es la fuerza mesiánica de lo que está ya presente. Grito de la criatura oprimida. El pasado no es un tiempo muerto. Y aquí está también en tu texto algo, Ana, pero va un poco más. El pasado interpela al presente, hace el encuentro entre las distintas generaciones pasadas y presentes y usa una frase, Walter Benjamin, la flaca fuerza mesiánica. Si no hay mesianismo que rompa el tiempo histórico, rompa el tiempo muerto, es decir, que rompa la idea que hay un tiempo que no se puede tocar, que hoy y aquí podemos construir una sociedad más justa, que hoy y aquí los oprimidos dicen no a la opresión, una detención mesiánica del tiempo como interrupción y ruptura de esa historia hecha por los que carajo. Esto parece, no lo conocía Lincoln todavía, pero si hay dos historias, porque una historia de los que ganaron, pero es lo mismo, es lo mismo. La determinación mesiánica del acontecer es el breve minuto de plena posición de la forma, con una felicidad fugaz, el instante que nace el fenómeno de ruptura. Y aquí, interesante porque Ana va, dice, acá hay un tiempo histórico, hay un tiempo personal, hay un tiempo grupal, aparecen, están, no solo víctimas y victimarios, ya acá ya leímos un poco más, de la sociedad que tiene que estar, porque si no fueran víctimas y victimarios, ¿esa sociedad qué hace? ¿Qué hizo la sociedad argentina? Cuando había 30.000 eternos apareció una porción de esa sociedad. No dijo, no tengo nada que ver. Dijo, en algo andarán. Hacer época no es intervenir pensando en la cronología
sino interrumpir ese momento. Y termina entonces, hay un relámpago que interrumpe el acontecimiento, en este caso, para los que leamos el libro de la crueldad, va a ser eso. Es un relámpago que nos dice, che, paren su tiempo, traten de ver qué es lo que está pasando, no sigan diciendo todo es igual, la crueldad ya vino y se quedó para toda la vida. No, no es eso. Ahora, hay que leerlo con calma. Y esos momentos de ruptura, somos solidarios con el pasado, somos solidarios, y ver esa historicidad que va creando tiempos nuevos y al mismo tiempo nuevas crueldades. Y aquí entramos en un tema dialéctico. Tiempos nuevos y nuevas crueldades. Hombre nuevo, ¿cómo es el hombre nuevo? No sé por qué Che Guevara se lo escribió mujer nueva. Se ve que en aquel momento no había leído el texto de Vida y Tuyo. Mujer nueva no aparece. Bueno, alejarse de esas historias teleológicas y partir de esa mirada donde busque establecer la empatía, como bien vos nos decís, con los que sufren, con los que son ultrajados de crueldades, y dejar miradas evolucionistas, positivistas. Quizás en esto que tú nos presentas podamos mirar lejos, y al mirar lejos nos podamos seguir esperanzándonos. Gracias. La verdad que 10 horas, 20, ¿cuántos libros más faltan leer, no? Ha visto un montón de temas. Pero está bárbaro, para eso estamos. Porque nos faltan muchas respuestas, sobre todo respuestas que nos permitan acciones transformadoras. Voy a empezar con un pequeño chiste porque una compañera me dijo, la tercera edición, y digo, sí, se agotó todo, ya está, no hay más de la anterior. Y urge en este momento, urge, lo que siento es que urge, y este pedido del libro, de lo que me quedaba del libro, poquitos quedaban, hace que me apure a hacer la tercera edición. Y no sé si yo dije o la otra persona dijo, la tercera es la vencida. No, yo dije, la tercera es la vencida. Bueno, ahí está un poco el humor. Bueno, por ahí con esto acabamos con la novela. La vencida la ganamos por 10 cuerpos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si alcanzara un libro, ¿no? Bueno. Ayuda. A mí me ayudó mucho escribirlo. Y me ayudó mucho también todos ustedes. Muy poquitos, hay caritas que no conozco, son muy poquitas. Y todos los demás son muy queridos y muy valorados para mí. Y muy importantes en mi vida. Y tengo que agradecer personas que me avisaron que no podían venir, pero quiero recalcar especialmente a las compañeras del colectivo Historias Desobedientes, que creo que por sí misma contesta muchas de las preguntas que replantea, o a mí me ayudaron a contestar algunas preguntas y me abrieron nuevas también. El colectivo Historias Desobedientes, trabajé con Raquel Wittmann. Yo trabajaba con la coordinación, con la dirección del colectivo, y ella trabajaba en las reuniones más de asamblea del colectivo. Del país. Ahora voy a contar un poquito. Historias Desobedientes nace con la enorme manifestación al cual ellas participan por primera vez del 2x1, oponiéndose al 2x1. Eran la mayoría mujeres, por eso iba a usar el femenino. Mayoría, abrumadoramente mayoría, eran mujeres. Se reúnen por primera vez, se encuentran y se conocen en la plaza. Se buscan. Las tres que iniciaron. Entonces yo trabajaba todas las semanas durante 2 años y medio de
8 más o menos a 10, 11 y a veces más tarde también. Y Raquel trabajaba con el grupo asambleario aproximadamente, ellos se reunían una vez por mes. Mi trabajo fue más... son dispositivos distintos, digamos, ¿no? Hicimos cosas, nos ocupamos de cosas diferentes. Es impresionante el proceso que ellos hicieron, empezaron 3, después 5, después 10. Cuando yo las conocí, cuando Raquel simultáneamente también las conocí en ese momento, eran como mucho 20, 15, 20, como mucho. Bueno, ya pasamos las centenas, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil y algunos países de Europa empiezan a acercarse para conocerlas y un poco revisar sus propias experiencias. Hijos de represores, hijos de genocidas, etc. De otros países, de otros fascismos, de otros terrores y de otras guerras. Lamento que no estén, ellas están siempre muy agradecidas con lo que trabajamos con ellas y yo estoy profundamente agradecida porque si se trata de esperanzas sólidas y no simplemente las hijas del miedo, porque la esperanza hija del miedo solo sirve para aplacar y acallar a los seres humanos. Te doy la esperanza, pero no resuelvo aquello que te convoca al miedo, que te llena de miedo, sino la esperanza sustantiva. La conocí con ellas, la reencontré con ellas, porque siempre desde muy joven, y cuando empecé a dar clases o a dar capacitaciones, estaba harta de decir, no, capacitación, supervisión y a mí misma, los hijos ni somos, ni fuimos, y nuestros hijos no son vasijas que uno llena a gusto. Cada quien hace cosas muy distintas con lo que recibe y los avatares de los amores y la construcción de vínculos tan decisivos. Y si hay una muestra de eso, son ellas. Ellas han crecido en casas donde la principal consigna que abarcaba no solo lo inmediato, porque cuando se convoca el silencio, se silencia mucho más que lo necesario de ser silenciado, porque nada debe aproximarse a alguna verdad posible. Y algo que las salvó fue ese histórico social en la escuela, en las plazas, en el cine, en los amigos, en el barrio, en el club, que les mostró que eso que escuchó en su casa parece que no era tan así como habían dicho. Y que se podía hablar y que era decisivo poder hablar y sobre todo poder conversar. Ahí había una potencia y una búsqueda de ellas que les permitió... ¿Querés un café por ahí? No. Agua tiene acá. ¿Té u otra sustancia? Bueno, antes de mi agradecimiento, les dije que las iba a nombrar y que con Raquel estamos siempre a mano, trabajamos con ellas 2 años y medio. Para mí fue fuerte todas las semanas, esas noches largas y siempre conmovedoras, porque uno ve cómo esa distancia que la comprensión hace que uno sí o sí establezca entre lo menos cercano y lo más lejano, entre el adentro y el afuera, conjuga de determinada manera dentro de cada uno. Bueno, es todo un tema, no voy a meter a hablar de eso ahora, así que solamente las nombro. De nuevo, gracias a Vida que me ayudó en un tiempo donde para mí el tema del feminismo era algo muy lejano, pero lo que para mí no era nunca lejano fue las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, luego las madres del dolor y el otro día con Lina escribimos que se vienen las madres del hambre.
Vamos a tener que hacer las madres del hambre. Y ni que hablar que leyendo a Steiner me entero las antígonas de la historia y cuántas antígonas hubo y de qué modo habían peleado sus lugares. En un libro se llama Antígonas, con Otto Sebesser. Le agradezco a todos ustedes el haber acompañado y estado, y a muchos de ustedes haber acompañado y estado cuando lo hacía, y cuando hablamos de estos temas y nos debatimos, porque está muy presente en nuestro presente, lamentablemente, y a veces no está presente en nuestro presente inmediato, pero está presente en el mundo y siempre en algún lugar. No hay lugar en esta tierra donde no reitere, ya 17 guerras, en el riesgo de una nueva guerra posible. Si esta sí sería el fin, o el fin de muchas cosas por lo menos, pero más cerca o más lejos siempre estuvo presente. Y estuvo presente obviamente en la vida de mis padres, en especial de mi madre, con lo cual las antígonas de la historia tenía que escribirlo con vida, porque no iba a poder sola, porque en el fondo del fondo del fondo estaba en mi mamá y su historia. Así que gracias. Ahora hay un café, se puede preguntas a Ana, que ya hagamos 2 o 3 cada uno, qué preguntas tienen. El libro es fundamental, tiene que comprarlo, solo sale 18.000 pesos. Ni $18, que se compra en ningún lado. Pero quizás hacerles algunas preguntas que ella les pueda responder. Yo tengo una. Muy bien. Sí. ¿Te parece decir quién sos? Yo soy Daniel Schlug y me conocen casi todos. ¿Cuándo vas a publicar la 4ª edición? La 4ª. No, porque esta es la vencida. Era la vencida. No, a partir de ahora vamos a arreglar todo. A partir de ahora vamos a arreglar todo. Bueno, ¿algo más que decir? Debbie, ¿tú quieres preguntar algo? Sí, tenía un aporte que hacer. Hace unas semanas la Interpol desmanteló una red que por internet torturaba, o más bien tercerizaba la tortura de pequeños monos en Malasia a malasios que eran pagos para torturar a estos simios, pequeños monos, por personas radicadas en Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y más, ¿no? ¿Se entendió? Sí. Bueno, no, voy a repetir más alto. Hace unas semanas, Interpol desmanteló una red de tortura virtual por la cual fundamentalmente unos occidentales tercerizaban la tortura de pequeños monos en Malasia. Monos. Animales. Sí, sí. Bien, ahí voy. Entonces, eso obviamente me hace pensar en 2 cosas. Lo primero, vamos a pensar en redes de pedofilia o de tortura sobre humanos, animales humanos, también torturados por internet, también existe. La crueldad se mercantiliza, es una mercancía, ¿no? Un espectáculo también. Si es un espectáculo, un espectáculo en el sentido del Guy Debord, de la sociedad del espectáculo. Y a donde me conduce también, me hace pensar en la plaza pública del siglo XVIII, donde al pueblo se lo convocaba para asistir a la puesta a muerte del condenado.
y se le rompía los miembros y se lo descuartizaba y se lo torturaba. Y ahí llegaba el médico Guillotin, que con sentido humanitario inventa esta guillotina que da la muerte en seco. Para esta época es una invención humanitaria. Pero ¿a dónde quería ir? Esas dos cosas. A mi mamá me enseñó desde muy chico a mirar a los insectos, a los otros animales, a los otros humanos con empatía y con un sentimiento de igualdad y a ayudar si se necesita, ¿no? Entonces ahí la crueldad neutraliza la empatía y neutraliza el sentimiento de igualdad. Ahí volvemos a la cuestión de poder. Y a donde quería un poco llegar también con esto es si no habría que ampliar la cuestión más allá del antropomorfismo. Si la crueldad solo para las personas humanas. Ahí está. O sea, es un aporte nada más. Es un aporte, ha visto muchos temas, solo te aclaro que yo lo aprendí ahora no me va a salir el nombre, el autor del libro El erotismo de Bataille, Georges Bataille. La crueldad es específica de la especie humana. Ninguna especie humana tortura. Cuando hacen ciertos rituales antes de matar a su presa, es parte del procedimiento instintual de acorralar la presa y para poder comer. Si no, no mata. Mata cuando tiene hambre. Y no mata con crueldad. ¿Cómo? No mata con crueldad. Y además no mata con crueldad, mata por instinto. Por lo menos nosotros matamos las vacas, no sé si está claro. Para la supervivencia. Perdón los vegetarianos si no es esta posición. Pero la cuestión es lo siguiente, es específica de la especie humana. Porque el gran problema de los seres humanos siempre es antes, durante o después, más temprano o más tarde, el encuentro con nosotros. Y eso que está en la primera definición de política, en la poligriega, que ya lo define, bueno, se trata de ver cómo hacemos la vida en común. Y esos son los grandes temas, y la crueldad tiene mucho que ver con eso. Pero es para todo una charla larga. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿La pueden mandar por WhatsApp? Sí. ¿Qué querés? Que me quede hasta las 10 de la mañana. Ana, venga, ahí llega. Primero, te agradezco esto, tu libro y lo que hablaste. Siempre me preocupó la aceptación de la crueldad. No la crueldad en sí, sino porque la gente la acepta. Y no, es el libro de Job. No hay libro más cruel que el libro de Job. Job. El de la Biblia. El de la Biblia, sí, el gran. Sí. Y que fue el primer libro político en donde se utilizó la crueldad como factor de, llamémosle, de preeminencia a través de Dios, en verdad de los rabinos. Entonces, esa circunstancia nunca pude leerla claramente en ningún lugar. Y realmente nos falta entender por qué aceptamos la crueldad. Hay aspectos psicológicos, sociales, pero me parece que es interesante que gente como ustedes, yo me dedico al electro, no, tomen ese tema. Te agradezco de nuevo el libro y tu honestidad profesional y personal.
Gracias. ¿Por qué aceptamos la crueldad? ¿Por qué aceptamos la injusticia? ¿Por qué aceptamos la exclusión y la discriminación? ¿Por qué aceptamos de que mueran como mueren en el Mediterráneo los migrantes? La lista es larguísima. Flor de pregunta, Raúl. Y está bien que la mantengamos en vilo siempre. Encontremos respuestas, pero también acciones. Respuestas que impliquen alguna acción. Aunque sean pequeños ladrillitos que pongamos, lo que podamos. Hay más preguntas, ¿te parece? Sí. ¿Puede contestar la otra o no necesariamente? No, Ana, que es nuestra ídola. ¿Alguna otra pregunta? Me pareció que alguien había... Te la van a mandar entonces por WhatsApp. A ver, llega una, mirá, ahí viene. No es una pregunta. Les quería agradecer a los tres, en realidad, el libro de Ana, nuevo, la tercera, y esperemos que sea la vencida, y los aportes de los dos presentadores del libro fueron muy ricos y son para pensar mucho, ¿no? Y también pensaba desde el tema de historias desobedientes y de cómo los hijos de genocidas fueron transformando la crueldad de sus vidas en lucha para imputar a sus progenitores, ¿no? Y ahí me parece que hay un campo enorme para pensar y para desarrollar, porque pasar desde la obediencia del silencio y ser testigo de tantas crueldades a imputar a sus padres, ahí hay un proceso muy interesante de trabajo que está bueno para pensarlo para todos. Bueno, muchas gracias a los tres. Sí, yo también le agradezco a vos, a María Laura, que siempre estuvo curiosa e interesada, la compañera de allá está. La remera de las madres. Sí. La cambió. Se la cambió. Bueno. Y como siempre a Mariana. Mariana, gracias. Y a todos, ¿sí? A Lila, que escribió el nuevo prólogo. Cierto. Y qué bueno, que por suerte puede escribir lo que ya muchos estamos muy grandes, todavía ya no nos sale tan fácil. ¿Verdad? Mirada más fresca, más abierta, más rica en palabras y en juegos de palabras, y en juegos de sentidos y de búsqueda de sentido. Y a Flor ni que hablar. Gracias. Sí. Silvio viene en la parte actual ahora. Vamos a agradecer al CONICET, a las universidades públicas que colaboran tanto para que esto siga y esta crueldad también encuentre fisuras, que no son fáciles, pero bueno, los invitamos acá a las distintas universidades públicas y donde estamos para que sigan apostando. No es fácil porque la crueldad es muy porosa. En esta institución, CONICET, en esta institución, en la universidad, y bueno, y la pregunta está la pregunta. Ahora, esa pregunta también tiene la otra. ¿Por qué algunos no se hacen y algunas no se hacen crueles? ¿Por qué? Somos 50-50. No. Porque no hay linealidad. En ningún proceso hay linealidades. Claro. Este es el concepto. Tenemos un pensamiento lineal, de función lineal, y los procesos son caóticos. Matemáticamente hasta son caóticos. Entonces tenemos que esperar que alguien salte o algo salta. Yo
quiero contar una cosa chiquita que nos pasó ayer, que fuimos con mi marido que está por ahí atrás. Hola, María. A ver, Canción Sin Fin, que era un espectáculo que daban en el Coliseo. Era Canción Sin Fin, que era de Sebastián o Santiago Furman, no me acuerdo, Sebastián Furman, que es sobre la obra de Charlie. Revisa la obra de Charlie, digamos, interpreta la obra de Charlie con su banda y además cuenta la historia de Charlie y el ensamblaje entre la obra de Charlie y los momentos políticos que vive Argentina. Y está bien que uno diría, bueno, es un tipo que trabaja en Futuro, que el público quizás que convoca es un público particular, pero es la obra de Charlie la convocatoria. Y en los momentos en los que él planteó que había una respuesta de Charlie de resistencia frente a la dictadura, empezó a armarse como un murmullo y terminó siendo un canto de 1.700 personas en el Teatro Coliseo, convocadas por la obra de Charlie, insisto, no era una marcha política, no había una consigna, ¿no? Había una convocatoria que tenía que ver con lo que nos pasa mucho con la música de Charlie, pero que no necesariamente nos unifica políticamente, porque la obra de Charlie es una obra muy vasta, múltiple, que atraviesa décadas, que atraviesa generaciones. Y fue muy impresionante la respuesta del público, insisto, 1.700 personas cantando Donde vayan, nos iremos a buscar, fue realmente, y Furman desde el escenario, acompañando con el pianito la canción que cantábamos. Y Mariana, ¿y lo de ayer en Uruguay? Sí. La mayoría de los jóvenes uruguayos, nos mandaron nuestros colegas, votaron al Frente Amplio. Sí. Esto para contrarrestar a aquellos y aquellas que dicen que los jóvenes están perdidos, que muestra que hay procesos complejos, diversos, y que en el caso del Uruguay ganamos. Bueno. Sí, bueno. Sí, el 22%. No, y Boric, sí. las comunas se votaron a la izquierda, las gobernaciones. Muy bien. Las gobernaciones, hubo elecciones municipales, ¿no? O provinciales, no sé cómo se llama. Estamos ahí. Estamos ahí. Bueno, agradecerle a Ana otra vez su libro.